La vida a menudo toma giros inesperados, pero pocos son tan drásticos como los que comenzaron con un simple acto de valentía. En una ciudad donde el bullicio y la indiferencia suelen ser la norma, Kimberly, una limpiadora, vivía sin grandes aspiraciones, buscando refugio en la rutina. Mientras empujaba su carrito de limpieza por oficinas lujosas, no podía imaginar que un día su vida cambiaría de una manera tan radical. Todo comenzó con un corazón detenido y un colgante. Dos símbolos de vidas que habían sido fracturadas y que, por azar o destino, se cruzaron para desenterrar secretos del pasado. Lo que Kimberly no sabía era que, al salvar la vida de Brian Carter, un poderoso magnate, se sumergiría en un misterio que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el mundo que la rodeaba. Kimberly llevaba una vida sencilla. Era trabajadora, reservada y muy consciente de su posición en el mundo. Sus días comenzaban temprano, limpiando los opulentos pasillos de Carter Global Enterprises, un edificio cuyo lujo contrastaba radicalmente con su modesta existencia. Aunque estaba rodeada de personas influyentes, se sentía invisible. Esa invisibilidad le gustaba, le permitía observar sin ser observada, absorber la energía del lugar sin involucrarse demasiado. Siempre llevaba consigo un pequeño colgante dorado, un objeto al que recurría inconscientemente cuando necesitaba consuelo. El colgante, aunque modesto, tenía un significado profundo para ella. Su madre adoptiva, Angela, se lo había dado antes de morir, diciendo: «Este colgante es parte de tu historia». Kimberly nunca entendió completamente esas palabras, pero sentía que, de alguna manera, ese colgante era un ancla en su vida incierta. Aquella mañana, mientras subía al último piso del edificio para limpiar las oficinas ejecutivas, algo en el ambiente le pareció diferente. Había un silencio extraño, una sensación de tensión en el aire. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a un evento que cambiaría el curso de su vida. Al entrar en la oficina de Brian Carter, Kimberly lo encontró desplomado sobre su escritorio. Su tez estaba pálida, y su respiración era inexistente. Por un momento, el pánico la paralizó. Sin embargo, rápidamente recordó un vídeo de primeros auxilios que había visto en su teléfono. Actuó instintivamente, realizando compresiones torácicas mientras gritaba pidiendo ayuda. Cada segundo se sintió como una eternidad. Su corazón latía descontrolado mientras presionaba rítmicamente sobre el pecho del magnate. Cuando los paramédicos llegaron, tomaron el control, pero Kimberly sabía que había hecho todo lo posible para mantenerlo con vida. Más tarde, cuando los médicos confirmaron que Brian se había estabilizado, Kimberly sintió una mezcla de alivio y agotamiento. No esperaba volver a saber de él, pero el destino tenía otros planes. En el hospital, cuando Brian recobró la conciencia, su mirada se posó inmediatamente en el colgante de Kimberly. Su expresión pasó de la gratitud al asombro, y luego al desconcierto. «Ese colgante», murmuró con voz débil, «es idéntico al que le di a mi esposa hace 25 años». Kimberly, confundida, se llevó una mano al cuello. Para ella, el colgante era un simple recuerdo familiar. Pero para Brian, representaba algo mucho más profundo, un vínculo con su esposa desaparecida, Jennifer. A medida que los dos compartieron fragmentos de sus historias, las coincidencias comenzaron a acumularse. Kimberly, criada por una madre adoptiva y sin conocimiento de su origen, empezó a cuestionar las piezas sueltas de su pasado. Brian, por otro lado, no podía ignorar la posibilidad de que Kimberly fuera su hija, la misma que Jennifer llevaba en su vientre el día que desapareció. Brian convenció a Kimberly para investigar más a fondo. Aunque ella era escéptica al principio, la posibilidad de descubrir sus verdaderos orígenes la impulsó a aceptar. Su búsqueda los llevó a revisar registros antiguos, hablar con testigos y finalmente visitar el lugar donde el coche de Jennifer se había estrellado hace tantos años. Edward Lane, un detective retirado que había trabajado en el caso, compartió información inquietante. Recordaba haber visto huellas de neumáticos adicionales cerca del lugar del accidente, huellas que no coincidían con el vehículo de Jennifer. «Me dijeron que ignorara esas pistas», confesó Edward. Alguien poderoso no quería que se investigara más. Esto solidificó las sospechas de Brian. El accidente de Jennifer no fue un accidente. A medida que profundizaban en el caso, el hermano de Brian, Jared Carter, emergió como una figura sospechosa. Desde siempre, Jared había sido competitivo, resentido por vivir a la sombra de Brian.
Documentos financieros revelaron que Jared había pagado grandes sumas a un investigador privado poco antes del accidente y, posteriormente, para cubrir los rastros. Cuando Brian y Kimberly confrontaron a Jared, él lo negó todo, pero sus acciones para obstaculizar la investigación solo aumentaron las sospechas. Las tensiones llegaron a un punto crítico cuando un hombre irrumpió en el apartamento de Kimberly en un intento de intimidarla. Aunque salió ilesa, el mensaje era claro: alguien quería que dejara de buscar respuestas. Con pruebas acumulándose contra Jared, este finalmente confesó. Admitió que había orquestado el accidente de Jennifer, impulsado por los celos y el resentimiento. Sin embargo, también reveló algo que dejó a todos en estado de shock: Jennifer había sobrevivido al accidente. A partir de ahí, la búsqueda cambió de rumbo. Ahora, su objetivo era encontrar a Jennifer. Tras seguir pistas que los llevaron a un pequeño pueblo, descubrieron que Jennifer, bajo el nombre de Claire Dawson, había estado viviendo en secreto, sin memoria de su vida pasada. El momento en que Brian y Kimberly encontraron a Jennifer fue profundamente emotivo. Jennifer, o Claire, no los reconoció de inmediato. Sin embargo, el colgante y las historias compartidas despertaron algo en ella. No recuerdo nada de mi vida anterior, dijo Jennifer, con lágrimas en los ojos, pero siento que esto es real. Con paciencia y amor, Brian y Kimberly comenzaron a reconstruir los lazos rotos. Aunque Jennifer todavía luchaba con fragmentos de su memoria perdida, su conexión con ellos se fortalecía cada día. Finalmente, Jennifer tomó una decisión audaz: confrontar a Jared. En un encuentro cargado de tensión, le exigió saber por qué había intentado destruir su vida. Jared, en un intento por justificarse, confesó sus celos hacia Brian y su incapacidad para soportar la felicidad de su hermano. Siempre te envidié, dijo Jared con amargura. No podía soportar verte tenerlo todo. Jennifer lo miró con compasión, pero también con firmeza. Tu odio te destruyó, Jared. Pero no destruirá lo que nos queda. Con Jared enfrentando las consecuencias legales de sus actos, Brian, Jennifer y Kimberly pudieron finalmente dirigir su atención hacia lo que más importaba: sanar como familia. Los meses que siguieron estuvieron marcados por un proceso de redescubrimiento mutuo. Cada día se convirtió en una oportunidad para reconstruir los lazos que el tiempo y el dolor habían deshilachado. Compartieron historias, reían juntos por anécdotas que, aunque simples, se sentían como tesoros recuperados, y también hubo momentos de lágrimas, donde el peso de lo vivido encontraba una vía de escape. Kimberly, quien durante años había cargado con el anhelo de un lugar al que realmente pertenecer, finalmente sintió que ese vacío se llenaba. Su relación con Jennifer floreció de maneras que jamás imaginó, llena de conversaciones profundas y momentos de complicidad. Por primera vez, su identidad no se sentía incompleta, sino entrelazada con el amor y la aceptación de una familia que la acogía sin reservas. Brian, a su vez, sintió que una nube pesada se levantaba de sus hombros. La culpa que había llevado consigo, esa constante sensación de haber fallado a quienes más amaba, comenzó a desvanecerse. En su lugar, surgió una renovada paz, un sentido de propósito al ver a su familia avanzar juntos hacia un futuro más brillante. Jennifer, aunque aún enfrentaba el desafío de reconstruir los fragmentos dispersos de su memoria, mostraba una fortaleza que sorprendía incluso a quienes la conocían mejor. Ella decidió abrazar la oportunidad de comenzar de nuevo, rodeada de aquellos que nunca dejaron de buscarla, de amar cada versión de ella, incluso cuando la oscuridad parecía consumirlo todo. Un día de primavera, mientras paseaban juntos por los jardines del hogar de Brian, la familia disfrutaba del aroma de las flores frescas y del suave murmullo del viento entre los árboles. Jennifer, caminando junto a Kimberly, se detuvo y la miró con una sonrisa cargada de emociones. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo con voz entrecortada, sus ojos reflejando una gratitud profunda. Kimberly tomó su mano con delicadeza, apretándola en un gesto que decía más de lo que las palabras podían expresar. «Siempre supe que valía la pena luchar por ti», respondió con sinceridad. Brian, quien caminaba unos pasos adelante, se volvió hacia ellas, observando con orgullo y alivio la conexión que habían forjado. En ese momento, la familia entendió que el pasado no definía quiénes eran, sino cómo habían decidido enfrentarlo. Con cada paso que dieron juntos, dejaron atrás la oscuridad, el miedo y el dolor que los había separado. Ahora caminaban hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades.
La conexión que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo, y aunque las cicatrices de lo vivido permanecieran, estas ya no definían sus vidas. En el corazón de su historia estaba aquel pequeño colgante, el objeto que había unido sus caminos de manera inesperada. Más que una simple joya, el colgante se convirtió en un recordatorio constante de que incluso en los momentos más sombríos, la luz siempre encuentra una forma de brillar. Su resplandor no solo iluminaba el pasado, sino que guiaba a la familia hacia un mañana en el que el amor, la unidad y la fuerza prevalecían sobre cualquier adversidad. Este nuevo comienzo, aunque imperfecto, estaba lleno de vida. Era un testamento a la capacidad de las personas para sanar, perdonar y elegir el amor por encima de todo, incluso en las circunstancias más difíciles. Cada día que compartían como familia era una reafirmación de que habían encontrado algo invaluable, un lugar al que pertenecer, y a los demás. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.